Perfecte. Molt bé, doncs vinga, molt bona tarda a tothom i anem per feina, en tot cas. Fa dies em va trucar el Xavier Alsina i em va fer una demanda, em va demanar si podia encarregar-me de presentar-vos la figura de la Júlia Manzano. Per mi, més que un encàrrec, us haig de dir que va ser tot un plaer, i així li vaig dir amb ell, perquè, aviam, amb la Júlia m'uneixen més de 35 anys de relació i una relació que jo qualificaria, enteneu-me bé, d'eròtica, en el sentit més platònic del terme, perquè eros, precisament l'amor tant en el sentit d'amistat com en el sentit de l'amor al saber, al coneixement, al pensament i finalment a la filosofia, és el que ens ha mantingut unides durant aquests 35 anys, molt estretament a nivell personal i a nivell filosòfic. Això tampoc no és una confessió personal, és que la Júlia, si us l'hagués de descriure d'alguna manera, és una persona apassionada, com a dona i com a intel·lectual. I ho és en tot i amb tothom, com veureu de seguida d'aquí uns instants. Us explico una mica el seu recorregut personal i després de tipus intel·lectual i més professional. Doncs la Júlia va néixer a Màlaga, però es considera catalana d'adopció amb tots els drets i amb tots els ets i uts, podríem dir. De Màlaga va passar a Huelva i allà va estudiar magisteri, de ben jove. No en va tenir prou per això en magisteri i se'n va anar a Madrid i a la Complutense va estar estudiant pedagogia. Però tampoc en va tenir prou, va venir a Barcelona i aleshores a Barcelona va fer psicologia, va estudiar psicologia. Ja veieu que ella és una autèntica apàtrida, allò exiliada, buscant el coneixement per tots els racons on es troba. Amb aquestes 3 especialitats a la mà, magisteri, pedagogia i psicologia, tampoc en va tenir prou, perquè cap de les 3 satisfeia la seva passió pel coneixement. I aleshores va decidir començar a estudiar filosofia de manera absolutament autodidacta i va començar pel qui serà el seu mestre absolut i que l'acompanyarà també al llarg de tota la seva vida com un bon amic, Nietzsche, i ella ho sap molt bé, això. Ho confessa sempre que té ocasió, a més. Quan arriba a Barcelona es dedica plenament a la filosofia i aleshores durant molts anys freqüentarà el conegudíssim i famós Col·legi de Filosofia amb Robert de Ventós i sobretot amb el que durant una època en la seva vida serà el seu mestre, que és Eugeni Trías. De fet, a Trías li dedicarà la seva tesi doctoral, que la publicarà finalment a l'any 93. D'això, de les publicacions, us en parlaré després. Enmig de tot això, ella inicia una carrera professional llarga i intensa, fa les oposicions a catedràtica de filosofia i durant 37 anys, si no ho recordo malament, serà la catedràtica de filosofia de l'Institut Sant Josep de Calassanç, que després sabeu que va tenir aquella història tràgica que va haver de canviar de nom i ara es diu Moisès Broggi. Entremig de tot això, ella fa el doctorat de filosofia, com us he dit, de bracet d'Eugenio Trías i el publicarà sota el títol Eugenio Trías, Nuevos escenarios para la metafísica, i això serà a l'any 93. Enmig de tota aquesta activitat professional i intel·lectual, també durant molts i molts anys col·laborarà amb l'ICE de la Universitat de Barcelona i serà formadora del CAP, tant teòric com pràctic, al seu institut i a la universitat. Bé, tota aquesta frenètica i apassionada activitat intel·lectual i personal i professional s'acaba quan es jubila, però ella em demana que no digui que passa a formar part d'això que els jubilats anomenen les classes passives o les institucions ho anomenen així perquè, de fet, li horroritza aquesta expressió, perquè de passiva no ho estarà ni ho seguirà estant, com podeu comprovar ara. Continuarà la seva passió pel coneixement, tot i estant jubilada, i la mostra en soc jo, que des de fa més de 25 anys, i encara ara, per tant, du a terme uns seminaris de filosofia que duem any rere any, i ja us dic que tenen una llarga trajectòria, des de fa més de 25 anys que els compartim, i en aquests seminaris s'ha llegit des de Heidegger a Adorno, Simone Weil, Hannah Arendt, Spinoza, els tràgics grecs, actualment Pasolini, etc. Però no prou amb això, la seva passió pel coneixement la porta també a freqüentar un seminari que si no m'equivoco, durant 6 anys han estat estudiant exclusivament l'obra de Maria Zambrano i per això m'atreviria a dir que és una de les expertes que tenim a la nostra ciutat
i motiu per la qual l'hem convidada perquè ens faci aquesta presentació. Amb tot això ho compagina també amb unes sessions de lectura, uns clubs de lectura que des de fa moltíssim temps també es duen a terme a la llibreria Pròleg, i allà compagina també dues de les seves passions, que són el feminisme i la literatura. I aleshores, durant molts anys, estan duent a terme aquests seminaris a la Pròleg i ella compagina allà aquestes passions que us dic que la caracteritzen. Molt bé, i totes aquestes passions intel·lectuals i eròtiques acaben i culminen en una sèrie de publicacions que us volia esmentar. La Júlia ha publicat 3 llibres. Un és la tesi doctoral, a l'any 93, que es titula, com us deia, Eugenio Trías, Nuevos escenarios para la metafísica. La segona serà una obra que es titula De l'estètica romàntica a l'era de l'impudor, a l'any 99, i en aquesta obra la componen 10 lliçons d'estètica, podríem dir, que són un assaig que va des de la història de l'estètica, des de Kant fins a Marcel Duchamp. La tercera obra que publica, i l'última de moment, és una obra molt apassionada que es diu De Amores. I en aquesta obra, l'any 2008, fa una reflexió sobre diferents discursos amorosos des d'un punt de vista filosòfic i literari que ha donat la tradició occidental. Ella vol que es defineixi com alguna cosa així com un assaig on els parlants són Homer, Plató, Stendhal, Sade, Masog, les feministes de la diferència, totes amb diàleg entre homes i dones enamorats en el seu temps i en el seu lloc. Aquesta és la definició que ella dona de la seva pròpia obra. Paral·lelament a tot això, ha publicat més de 50 assajos i articles en revistes de filosofia de temes diversos, des de Nietzsche, Heidegger, que hem llegit, a Benjamin, a Eugeni Trías, a Jünger, a Duchamp, a Adorno. Això pel que fa a la filosofia, però pel que fa a temes de tipus literari, en revistes també especialitzades, ha publicat sobre el Quixot, sobre els Edips, sobre Thomas Bernhard, sobre Miquel Morell, sobre Iris Zabala, sobre Christa Wolf, i sempre intentant harmonitzar les seves dues grans passions, que serien la filosofia per una banda i la literatura per l'altra, i l'obra d'art. Per això, bona part dels títols que us he anat esmentant ressegueixen l'estètica com el fil conductor de les seves obres i del seu pensament. Juntament amb tot això, a la Júlia Manzano, si la voleu veure també en persona, la trobareu a la tele, perquè durant 2 temporades va participar en el programa de TV3 que es deia En Filosofia, que era aquell programa que d'alguna manera codirigien entre Emili Manzano i Xavier Antic. I en 2 edicions li van demanar la col·laboració i en una d'elles recordo que parlava de Benjamin i en una altra d'Epicur i de Plató, evidentment. I per últim, si voleu seguir les seves passes acadèmiques, professionals i les seves publicacions, doncs ella disposa d'una pàgina web que sempre està actualitzant i que si poseu al Google, que ho sap tot, senzillament el seu nom, la trobareu de seguida. I res més, a partir d'aquí li dono la paraula i endavant. Moltes gràcies. Muchas gracias, Emilia. Julia, cuando quieras, si te puedes abrir el micrófono. Está en el menú, en la barra del menú inferior. Ahora. Perfecto. Ahora sí me oye, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias al Memorial Democrático por invitarme y a la estupenda presentación apasionada de mi querida amiga Emilia Oliver. Bueno, el tema, como sabéis, es María Zambrano, el exilio como patria. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Julia, sí, se te escucha bien. Sí, oye, Julia. Bueno, pues la tradición del exilio y sus diversas formas de exclusión constituyen una marca infamante de la historia de España. Expulsión de judíos por los llamados reyes católicos en el siglo XV. Aquí tengo que hacer una corrección porque pongo judíos y árabes. Y en realidad los moriscos los expulsó Felipe III. Eso me he dado cuenta después, posteriori, ¿no? En el siglo XV, los reyes católicos expulsan a los judíos.
En el siglo siguiente, persecución de los humanistas hebraizantes, persecución de las mentes ilustradas y expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII y el exilio de los republicanos de la Guerra Civil Española a partir de 1939. A este último exilio pertenece nuestra autora, María Zambrano, que nos ofrece en su obra claves para entender cómo el exilio ha sido uno de los acontecimientos para entender la idiosincrasia española y especialmente cómo sus 45 años de exilio llegaron a formar parte de su propia identidad. En 1939, como decíamos, salió de España por los Pirineos, acompañando a su madre y su hermana, con destino a París. Después cruzó el Atlántico, fue a México, tierra de acogida para tantos exiliados españoles, republicanos, de allí pasó a La Habana, después a Puerto Rico, de nuevo a París y Roma. En cada uno de estos lugares impartió clases, escribió y publicó parte de su extensa obra e hizo amigos y colegas. No es este el lugar para detenerme en estos detalles, sino que intentaré reflexionar sobre el concepto de exilio como centro en torno al cual elaboraré una constelación de categorías filosóficas que danzan en torno a esta idea. Estos conceptos son tiempo, historia, conciencia histórica y persona. Empezamos por el tiempo. Zambrano piensa su tiempo, la época que le tocó vivir, para ofrecer a las futuras generaciones, a nosotros y nosotras mismas ahora, su eslabón histórico, la experiencia de su paso por el mundo, de su espacio vital entre el pasado y el futuro. Ella, como protagonista de esta experiencia, dice lo siguiente en Persona y Democracia. Abro comillas. Vemos que lo que sucede de original en los días de hoy es que estamos asistiendo a la historia de su proceso con mayor lucidez que otras veces, que tenemos mayor y más clara conciencia de los conflictos, que así se han convertido en problemas. Vivimos el tiempo o vivimos en el tiempo de maneras distintas, según las formas de convivencia de los hombres. Pero en todas las épocas históricas, una característica del tiempo es que es discontinuo. Se produce a saltos, marcados por acontecimientos importantes que hacen pasar de un umbral a otro de la historia. En las comunidades primitivas, el tiempo lo marcaban las festividades religiosas, pues la religión abarcaba todos los aspectos de la vida humana. No había tiempo profano, y lo que es sorprendente es que en estas formas primarias de civilización, los hombres no tenían tiempo propio, ni gozaban de individualidad. Para adquirir esta conciencia de individuo y sentirla, la categoría del sentir junto al pensar es una característica clave de María Zambrano, digo que para adquirir esta conciencia de individuo y sentirla, el sujeto ha de experimentar su soledad para poder disponer de tiempo propio. Con el devenir de la historia, el hombre va ensanchando su conciencia individual, acompañada de responsabilidad, hasta adquirir la convicción de la unidad del género humano, que la pensadora nombra como la humanización de la historia. Ante la conciencia despierta, ahora hablamos de la historia se revela como tragedia, especialmente en Occidente, que es del tema del que ella se ocupa. Y denomina a esta historia sacrificial, ya que ha exigido ídolos y víctimas. Y es característica de la tragedia que los protagonistas padezcan su destino, actúen sin saber. Esquilo lo definió como el aprender padeciendo. El ídolo es aquel que exige adoración, es decir, entrega absoluta. Y las víctimas son el resultado del endiosamiento de algunos. La víctima, por un tiempo, acepta su condición, pero entonces se produce una revolución y el ídolo pasa a ser víctima y se establece por un momento el equilibrio. Todo sucede en nuestra historia como si la condición humana hubiera de ser conquistada para convertirse en persona, cuyas dos características fundamentales son libertad y responsabilidad.
Pero para llegar a ese estadio, la historia trágica se mueve a través de personajes que adoptan ciertas máscaras que son sucedáneos de los ídolos primitivos. Recordemos que en las tragedias griegas los personajes llevaban máscaras, en griego prosopon. Todo personaje histórico lleva una máscara y a mayor potencia de representación, mayor es el número de víctimas. Un dato importante a tener en cuenta es que Zambrano vive en los inicios de la cultura que se convierte en espectáculo, en la que todo es representación. Para ilustrar lo anterior, pongamos un ejemplo histórico, perteneciente a una época absolutista, el personaje de Luis XVI de Francia, que adopta el papel de ídolo adorado por sus víctimas. Entonces surge la revolución y el ídolo pasa a ser víctima y es sacrificado a la vista de todos en la Plaza de la Revolución. Porque es en plena Revolución Francesa cuando las víctimas se transforman en ídolos y adoptan máscaras de justicieros violentos. Robespierre, Marat, etc. Zambrano intenta elaborar una fenomenología de la historia, pero a diferencia de la de Hegel, con la que discute en tantos de sus textos, es que el filósofo alemán habla de 3 momentos del devenir de la dialéctica: inmediatez, negatividad y Aufhebung, que significa integrar y superar los 2 momentos anteriores, que el marxismo traduce por los términos más conocidos de tesis, antítesis y síntesis superadora. Proceso repetido a lo largo de la historia hasta llegar al final de ella o templo del saber, con lo cual estaba implícita la idea de progreso. Zambrano se opone a esta idea, ya que vive en una época en que los acontecimientos históricos son convulsos y no permite pensar en ningún progreso. Y decíamos que la historia se produce a saltos. No es lineal, sino que hay que atravesar unos dinteles que en el caso que nos ocupa significa superar unos umbrales, que es otra manera que tiene ella de nombrar los dinteles. Superar los umbrales de la historia sacrificial de las diversas formas de absolutismo, totalitarismo de su época y pasar a lo que ella nombra como una historia ética. La que denomina persona será la encargada de esta idea esperanzada de nuestra pensadora que culminará en la democracia. El primer rasgo de la persona es saber vivir en soledad. Decía Agustín de Hipona, otro referente fundamental de Zambrano, que en el interior del hombre habita la verdad. Ese dentro es el privilegio de la soledad, propiedad exclusiva del ser humano. Si la vida es aventura en el espacio-tiempo, la vida humana es un modo especial de adentrarse en el tiempo, retirarse a su interior, lo cual supone disponer de su tiempo. El riesgo contrario sería matar el tiempo, no saber usarlo. En ese adentramiento en su soledad, el hombre va adquiriendo conciencia histórica y pasa a ser actor y protagonista de ella, no solo padecerla como víctima. Al sentirse responsable, es capaz de hacerse cargo de sí y de los otros, paradójicamente desde el reducto inviolable de su soledad. Así pues, el hombre ha de diferir en algo de la historia común, no vivir prisionero de ella, porque en ese caso, dice Zambrano en plan irónico, que sería un mono de la historia. Lo que ella propone es humanizar la historia y también la vida de la persona, que supone la utilización de la razón y el corazón para el conocimiento de la realidad y asumir la propia libertad, la cual se logra con el despertar de la conciencia. Hay un texto que me viene a la memoria ahora y que no aparece en mi escrito, que es un texto bellísimo, que es la tumba de Antígona, que es la única obra de teatro que escribió María Zambrano, en la que Antígona está encerrada en la tumba y por allí van apareciendo una serie de personajes,
sus dos hermanos, el tirano Creonte, su nodriza, etc. Entonces, allí, paulatinamente, a lo largo de 24 horas, va adquiriendo conciencia, el despertar de la conciencia. Pasamos que, y antes de adentrarme en el tema del exilio, me parece importante hablar de la razón poética, que puede entenderse como su método, que a la vez es su estilo literario. El término método procede del griego métodos, camino para llegar a algún resultado, derivado de metá, hacia, y odos, camino. La razón poética es la vía por la que María Zambrano decidió empezar a caminar. Y lo curioso es que el descubrimiento de este camino no es distinto de la propia acción, de su propia acción, la escritura, que ha de llevar al cumplimiento de quien la realiza. Lo propio del ser humano es abrir camino, que es la acción ética por excelencia. Dar a ver, procurar un espacio de visibilidad. Cuando la razón no puede abarcar algo, la poesía, con sus metáforas y sus métodos, ofrece su inestimable ayuda. O dicho de otra manera, la razón, asistida por el corazón, el sentir, presente siempre en su escritura. Según Chantal Maillard, el pensamiento de su respetada y estudiada Zambrano podría definirse como una filosofía oriental, que Maillard también conoce. Oriental en el sentido en que utilizaban el término los místicos persas, un tipo de conocimiento que se origina al oriente de la inteligencia, allí donde el sol o la luz se levantan. En este sentido, es una filosofía auroral que surge del albor de la conciencia, visión poética o atención dispuesta a la recepción, a la visión reveladora. Este tipo de razón poética, su método, no aspira a establecer un sistema filosófico cerrado, sino que sugiere continuamente intuiciones luminosas. Ensanchar claros en medio del bosque, a veces de una extraordinaria complejidad y dificultad en su lectura e interpretación. La luz del alba es la que ilumina su razón poética, que regala la transparencia del mundo, en oposición a la luz solar, masculina y patriarcal, racional y dominadora. Vuelvo a repetir el anillo este de sabiduría para que lo tengamos un poco presente, que serían, en primer lugar, el tiempo discontinuo, en segundo lugar, la historia sacrificial, que exige víctimas y verdugos, la conciencia personal e histórica, que llevaría a un despertar de la libertad. Y ahora comenzamos ya por el tema propiamente dicho, la metáfora del exilio. El exilio es un lugar simbólico, producido por un acontecimiento real en la vida de nuestra autora, la derrota de la Segunda República Española en 1939, que dio lugar al exilio de miles o millones de personas en una diáspora en la que se desconocía dónde estaban muchas de estas personas. El deseo que expresa en el exilio Alba Interrumpida, que es uno de los temas que están dentro del texto que habrán leído ustedes, es que no se repita la guerra civil en ninguna parte del mundo. Que los hombres, abro paréntesis, abro comillas, que los hombres encuentren una patria común que sin dejar de ser patria y singularmente suya, sea al par de todos los hombres. Cierro las comillas. Creo que podemos interrumpir el alba interrumpida, que se refiere a la luz que la República Española trajo a los españoles, interrumpida por la derrota, pero su espíritu, siempre a la espera de un futuro mejor, sueña con una patria común a todos los hombres. En muchos de sus textos sobre el exilio, que comentaremos hoy, insiste en la idea de que el exilio llegó a ser fundamento esencial de su persona. Ella no eligió irse al exilio, pero lo aceptó y terminó amándolo, excluyendo el rencor y sin la pretensión de ser una heroína,
según sus propias palabras, porque gracias a él vivió diversas vidas al estar en contacto con culturas diversas. Dice que su maestro Ortega y Gasset es el epígono de un pensamiento agotado, aunque su discípula María Zambrano toma muchas de sus ideas y las modela según un modus operandi propio. Por ejemplo, el principio de la intuición que ella llama revelación. Vamos a detenernos en esta idea y para ello acudiré a la etimología salvadora, como siempre, del término. Revelación procede del verbo latino revelatio, que es la suma de tres elementos. El prefijo re, que puede traducirse por hacia detrás o hacia atrás. El sustantivo bellum, cuya traducción es velo. Y el sufijo ción, que indica acción y efecto de algo. Dice Zambrano que toda revelación es un desvelamiento del ser, que para ella hace fundamentalmente referencia al ser del hombre. Así pues, revelar sería quitar el velo al ser del hombre, ser que le viene dado. El hombre tiene un ser recibido, pero que va manifestándose en el transcurrir de su existencia, el prefijo ción, en virtud de lo que ve y padece, y no solo de lo que razona. Concluyendo, Zambrano considera que es necesario unir dos vías de conocimiento, el conocimiento intuitivo o revelación y el conocimiento racional. La operación que realiza nuestra autora es desacralizar la idea de revelación, que tradicionalmente había pertenecido a la religión. Las verdades reveladas eran función de la divinidad. Ahora serán función del propio ser del hombre. El exilio como lugar simbólico, dice María Zambrano, que es un rito iniciático, las pruebas sobre la condición humana, que le reveló a Zambrano el ser del hombre en su transcurrir y en su ser propio. La segunda idea que contemplaremos será que el exilio es un estado naciente. El silencio de los exiliados, el irse despojando de sin razones, aunque nunca dar justificaciones de su estado, para quedarse desnudos y desencantados, a la intemperie, como alguien que está naciendo. Pero la diferencia entre este y el nacimiento biológico es que el neonato no lo sabe que está naciendo. Sin embargo, el exiliado tiene conciencia de ello y ha de ir respondiendo a todas las preguntas que se le hacen e ir entrando en cada uno de los personajes o máscaras creadas por las distintas situaciones que ha ido encontrando en su camino. Al ser arrojado de su patria, el exiliado está ahí como si naciera o despertara a la vida. Y esta idea podemos relacionarla con su concepto de trascendencia, que aparece en toda su obra, pero especialmente en El hombre y lo divino, donde dice, comillas, que el hombre es un ser que padece su propia trascendencia. En todo tiempo será así, cuando el hombre se quede solo. Cierro comillas. El ir más allá de sí, es decir, la trascendencia, que no ha de tener el sentido de pensar en el más allá, como hacen las religiones, significa que el hombre no ha acabado de hacerse, sino que ha de irse creando a medida que va viviendo unos determinados sucesos. Los budistas llaman a estos sucesos despertares. Podría pensarse que esta es la situación del exiliado, que está solo y por tanto en estado naciente, y su exilio es un despertar a la vida. Este es el sentido positivo que Zambrano atribuye a sus años de exilio, y sus palabras, escritas desde varios lugares, son el don de la exiliada, que ha padecido la historia como víctima, pero extrayendo una lección de su desdicha y no aceptando su condición de víctima, ha tenido que adentrarse en las entrañas de la historia hasta llegar a convertirse en conciencia de la historia para que ésta pueda tener una cierta continuidad. Así dice, somos memoria que rescata. Gracias a la conciencia, para que los horrores de la tragedia
la Guerra Civil Española como umbral que es necesario traspasar para que no se vuelvan a repetir esos errores. En la Carta sobre el exilio, escrita en 1971, que ustedes habrán leído, explica que los que se quedaron en España le dicen: ¿qué haces todavía ahí? ¿Qué estás haciendo? Es decir, que se desexilie, que deje de ser una exiliada, con la pretensión de que olvide o ignore su exilio, que no es lo mismo que si les dijeran a los exiliados simplemente vuelvan o vengan, sin la crítica de la proposición anterior de qué haces todavía ahí, ¿no? Pero, y que no implicaría, por lo tanto, ignorar o olvidar su exilio. Pero para que la historia sea humana y para que la patria siga siendo la patria de todos, se necesita un mínimo de continuidad. Y ello exige tener en cuenta a los exiliados del pasado, tanto los mismos exiliados como los que se quedaron en España. En 1984, María Zambrano vuelve del exilio y en 1988, en el texto ya citado El exilio Alba Interrumpida, recoge la pregunta latente en tantos espíritus españoles y que ella misma dice que serán la pregunta esencial. ¿Por qué he demorado tanto la vuelta del exilio? El por qué no me quedé ya en esa patria sin fronteras y sin reino, que es el exilio. Ella habría respondido a los que le estaban esperando y habían procurado su vuelta. Si tenéis delante el libro del exilio Habla Interrumpida y lo abrís por la página 55, no sé si es complicado eso, podemos leer las propias palabras de la Zambrano. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Dice: ¿sí? ¿Lo tenéis? Bueno, lo leo. Dice en la página 55, en el exilio Alba Interrumpida, es en el final del segundo parágrafo, dice: si yo no vuelvo, no puedo volver, porque yo no me he ido nunca. Yo he llevado a España conmigo, detrás de mí, en el secreto y altar luminoso y dramático o visible simplemente lugar del corazón. Nunca se ha ido de mi corazón ni de mi España. A su vuelta a España, recibe el Premio Miguel de Cervantes en el año 1988, siendo la primera mujer en recibirlo. Por fin. De salud delicada, no pudo ir a recibirlo y leyó su maravilloso discurso en su estilo propio de razón poética. Lo leyó la actriz Berta Riaza. Lo dedicó a la figura de Don Quijote, que padece de manera ejemplar el sueño de la libertad. Sería la del alba, dice Cervantes, que era cuando el caballero salió al camino. En sus palabras vuelve a aparecer la luz del alba, con su incerteza, una especie de labilidad, como de agua a punto de derramarse, no un estado de luz imperante, como son las otras horas del día. Y termina su maravilloso discurso del Premio Cervantes con estos 3 versos. Diréis que me he perdido, que andando enamorada, me hice perdidiza y fui ganada. Aunque con anterioridad ya había recibido el título de hija adoptiva del Principado de Asturias, hija predilecta de Andalucía, doctora honoris causa por la Universidad de Málaga, etcétera, etcétera, Premio Pablo Iglesias, en Vélez Málaga, su ciudad natal, fue creado en 1987 una fundación que lleva su nombre para difundir su pensamiento y la obra de la pensadora, filósofa y ensayista. Durante muchos años su obra se ignoró o tuvo escasa difusión, como la otra mujer filósofa, Hannah Arendt, cuyas reflexiones sobre la cuestión judía, la Shoah y los totalitarismos son fundamentales. En la actualidad, parece que se trata de reparar en algo la tremenda injusticia con ambos. Mi esperanza, aprendida de la Zambrano, me acompaña en este sueño. Pero los hechos
testarudos en su realidad, lo desmienten. Hoy los exiliados huidos son los parias de la tierra y cada día los informativos nos enseñan escenas de repudio violento de los que piden refugio en España, a los que se les niega un derecho fundamental, como es el asilo. A pesar del artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Estatuto de los Refugiados, que dice: la Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Dejo a la consideración de ustedes la comparación entre la ética de este estatuto y la inhumanidad de su puesta en práctica. Muchas gracias.